Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy la licenciada Claudia Barre, docente de la materia de filosofía y les doy la bienvenida a nuestra clase de la semana número 18. Hoy vamos a continuar profundizando en el estudio de la moral, específicamente en un tema, la clasificación de la moral. Este tema es muy importante porque nos permite entender cómo se han organizado y fundamentado las diferentes posturas morales a lo largo de la historia. Veremos cómo algunas corrientes enfocan la moralidad en los actos mismos, las llamadas morales materiales, mientras que otras proponen el énfasis en la intención y la forma de actuar. Las morales formales. Además, analizaremos las diferencias entre las morales empíricas basadas en la experiencia y las morales racionales fundamentadas en la razón. Así que los invito a prestar mucha atención y a comprender que estas clasificaciones nos ayudarán a tener una visión más clara y crítica de los distintos enfoques éticos que siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. Los tipos de moral. Existen dos formas generales de clasificar la moral. Las morales materiales y las morales formales. Las morales materiales juzgan si un acto es bueno o malo según lo que se hace y para qué se hace. Se enfocan en el resultado o las consecuencias del acto. Podemos dar un claro ejemplo que es moral si el acto logra un bien deseado. Hablemos ahora de las morales formales. Son las que no se fijan en el resultado, sino en la intención y actitud con la que se actúa. Lo importante es la forma de actuar correctamente más allá de lo que se logre. El ejemplo que podemos dar de esta moral es que la ética de Kant, que dice que es un acto moral si se hace por deber, que es un acto moral si se hace por deber. Ahora hablemos de las morales según su fundamento. La clasificación de las morales según su fundamento. Cuando hablamos de la moral, no solo podemos clasificarla según el contenido de las acciones o las intenciones, como las morales y las materiales y las formales, sino que también según el fundamento en que se apoyan sus principios. Es decir, debemos preguntarnos de dónde obtiene la moral su autoridad o validez. A partir de esa pregunta, la moral se puede clasificar en morales empíricas y morales racionales. Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia humana, es decir, en aquello que vivimos, sentimos o percibimos en la vida cotidiana. Para estas posturas, la moral no viene de principios universales o absolutos, sino que surge de la realidad concreta de cada ser humano. Por ejemplo, en el hedonismo considera que el bien moral está en buscar el placer y evitar el dolor. En el utilitarismo sostiene que las acciones son buenas y producen la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y para Nietzsche, la moral debe afirmarse desde la vida misma, entendida como la fuerza y la voluntad de poder. En todas estas corrientes, la experiencia es la base para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. No buscan fuera de la vida, en teorías abstractas, sino en la realidad vivida. En cambio, en las morales racionales, afirman que la moralidad no depende de la experiencia o de las circunstancias, sino que se fundamentan en la razón, en principios que son universales, necesarios y válidos para cualquier situación. El principal representante de esta corriente es Immanuel Kant, quien defendía que las acciones son moralmente correctas si se realizan por deber, siguiendo lo que él llamaba imperativo categórico, una norma que no depende de deseos ni de resultados,
sino de la conciencia racional de cada persona. Las morales racionales buscan principios que trascienden la experiencia individual. Consideran que la razón humana puede descubrir leyes morales que son válidas para todos los seres humanos sin importar sus gastos, culturas o situaciones. En resumen, podemos decir que las morales empíricas se apoyan en la experiencia, en lo que se vive y se siente, y que las morales racionales se basan en la razón, en principios universales que no dependen de la experiencia. Las morales empíricas son aquellas que se basan en la experiencia humana, como ya lo veníamos diciendo. Consideran que la moralidad no viene de principios universales ni de leyes abstractas, sino de la vida real, de lo que las personas viven y sienten. No buscan fundamentos fuera de la vida humana, sino que entienden el bien y el mal a partir de las experiencias concretas como el placer, el sufrimiento, la utilidad o la fuerza. Hablemos un poco de lo que es el utilitarismo. Es una teoría moral que sostiene que lo bueno es aquello que resulta útil, es decir, lo que produce la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. No se basa en principios abstractos, sino en las consecuencias prácticas de las acciones. Una acción es correcta si genera bienestar, placer o felicidad, tanto para el individuo como para la sociedad. Los principales exponentes del utilitarismo son Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Y Jeremy Bentham nació en el año de 1748 y murió en el año de 1832. Propuso que la moral debe buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y John Stuart refirió que el utilitarismo, destacando la calidad de los placeres, no solo la cantidad. En resumen, el utilitarismo mide la moralidad de un acto por su utilidad en general, felicidad colectiva. El hedonismo. El hedonismo es una corriente ética que sostiene que el bien supremo es el placer. La palabra viene del griego hedoné, que significa placer. Existen dos tipos principales. Hedonismo puro, que busca el placer inmediato y sensible, es decir, los placeres físicos y concretos. Fue propuesto por Aristipo de Cirene. El hedonismo calculado considera que el verdadero placer es la tranquilidad del alma, llamada ataraxia, que se logra evitando el dolor y las preocupaciones. Este tipo de hedonismo es más espiritual y fue defendido por Epicuro de Samos. En resumen, el hedonismo extiende que la felicidad y el bien moral está en buscar el placer y en evitar el dolor. Las morales racionales se fundamentan en la razón, es decir, en principios y leyes morales, que son universales y anteriores a las experiencias. Esta postura se conoce también como apriorismo ético, porque sostiene que la moralidad se basa en reglas que la razón puede conocer sin necesidad de observar la realidad. Su principal exponente de esta corriente es Immanuel Kant. Para Kant, la moralidad no depende de los resultados ni de las emociones, sino de la voluntad racional que obedece a leyes morales universales. Lo que podemos dar en resumen de la moral racional es que creen en normas éticas que valen para todos, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, descubiertas a través de la razón. Hablemos ahora de la ética kantiana, que se basa en la idea de que la moralidad proviene de la voluntad humana, más no de las consecuencias de las acciones. El imperativo hipotético es que es una orden condicionada que depende de un fin o deseo. Por ejemplo, si quieres aprobar, estudia. Solo es válida si se quiere alcanzar ese objetivo. El imperativo categórico, en cambio, es una orden absoluta y universal que no depende de condiciones ni deseos personales. Un ejemplo que podríamos dar del imperativo categórico
es que practica el bien y evita el mal. Esta regla debe cumplirse siempre sin excepción. Para Kant, solo la voluntad puede ser moralmente buena o mala. Es decir, la intención con que actuamos es lo que determina el valor moral de nuestras acciones. En conclusión, las morales formales valoran la intención o forma con la que se actúa. Según su fundamento existen las morales empíricas que se basan en la experiencia humana y ejemplos como el utilitarismo y el hedonismo. Y también están las morales racionales que se apoyan en la razón y en principios universales, siendo Immanuel Kant y su imperativo categórico los principales representantes. Estas clasificaciones nos ayudan a entender mejor cómo diferentes corrientes éticas abordan lo que es bueno y lo que es malo, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de actuar. Para finalizar, quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo estas diferentes formas de entender la moral influyen en nuestras decisiones diarias y en la forma en que vivimos en la sociedad. La ética no es solo una teoría, sino una guía práctica para actuar con conciencia y responsabilidad. Espero que este tema les haya ayudado a abrir la mente y el corazón para cuestionar y comprender mejor los valores que guían nuestra vida. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y les quiero recordar que deben enviar su tarea dentro del tiempo establecido para que no tengan ningún problema con la nota. Como siempre les digo, pueden dejarme un mensaje que yo les estaré respondiendo. Y les digo a las personas que si me han enviado un mensaje anteriormente, me disculpo por no responder, ya que no me estaban llegando. Entonces, eso les quería aclarar. Cualquier cosa puede consultarlo sin ningún compromiso. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.